Bueno, para mí es una gran satisfacción estar aquí en la mesa con José Luis García Rúa. Intenté dar vueltas a una posible presentación y realmente no tiene mucho sentido que presentar a José Luis García Rúa a sus amigos, ¿no? O sea que, por tanto, yo creo que lo mejor es dejarse de cuentos y dai la palabra a él. Entonces, Pepe... Bueno, queridos amigas y amigos, el tema que nos convoca hoy es un tema que, desde mi punto de vista, es quizá de los más cruciales, de los más importantes que pueda cernirse sobre nosotros. El tema de la globalización, el tema de la aldea global, que no se trata ya de ninguna fantasía, de ninguna, digamos, ilusión de carácter futurista, imaginario, sino de una realidad que podemos decir que ya ha cruzado bastante, o que está bastante más allá del ecuador político y económico de su plena realización. Y el alcance, las consecuencias de tal inversión en las relaciones de los hombres a nivel planetario es algo que difícilmente para algunos de nosotros se nos puede presentar como algo racional, como algo que pueda ser comprendido fácilmente según nuestros esquemas actuales. Bien, se trata de algunas modificaciones que han pasado desapercibidas justamente en razón de que se han venido haciendo lentamente, como quien no quiere la cosa, y quizá este mismo secretismo en el que vienen realizándose estos acontecimientos forme parte de la estrategia capitalista de la implantación de este tipo de fenómeno. Bien, el hecho es que ya desde 1944, mes de julio, 40 estados de los que habían pertenecido al eje llamado aliado entonces, se reúnen después de la reunión, después de haberse contemplado y hablado mutuamente en Bretton Woods, en Norteamérica, para la creación de organismos que van a afectar a la vida de todo el mundo, concretamente para la creación del Fondo Monetario Internacional y para el Banco Internacional del Desarrollo y de la Cooperación. Son el adelanto nada más de la creación de una serie de instituciones que van a superar mucho, en muchos enteros, el marco de los ámbitos nacionales y que tendrá un protagonista que va a durar bastante tiempo, que será el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Será fundamental porque será una estructura que tenga en previsión la forma de producción y de distribución a niveles planetarios y, por lo tanto, que va a afectar la economía globalizada de todo el planeta Tierra. Bien, puede decirse ya que en la reunión de 1992 están convocados 90 naciones
y que en la reunión, en la ronda que se llama Marruecos de 1994, se van a crear ya las estructuras finales que son las que hoy tienen vigencia e importancia. Concretamente, el GATT, ese acuerdo general de aranceles, va a dejar paso a una nueva institución, la institución de la WTO, que es la World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Una organización que tiene previsto para el año 2005, es decir, a 4 años de distancia del día en que nos encontramos, tiene previsto el control internacional de todo lo que signifique inversión, de todo lo que signifique planificación, de todo lo que signifique distribución. Y por lo tanto, nadie podrá eximirse de tal organismo. Hay, junto con este organismo, otros que puede decirse que constituyen una especie de trilogía o una especie de monstruo, mejor que trilogía, monstruo de 3 cabezas. En el acuerdo multilateral internacional hay justamente la previsión de englobar tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio. Estos son justamente los 3 organismos fundamentales a partir de lo cual se está previendo el dominio, llamémosla, digamos, con palabras suaves y eufemísticas, la nueva organización del mundo. Con las palabras reales será el nuevo dominio internacional del mundo. Bien, hay una serie de organizaciones que han venido realizándose a la chita callando, que son las empresas multinacionales. Estas empresas multinacionales quizá arranquen ya desde la Primera Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial hay el proyecto de los años 20, año 29 quizá, la creación de la organización llamada Trilateral, con vistas a la superación de los conflictos internacionales, esto por de fuera, pero por de dentro, con vistas al control internacional económico, lo que da lugar a la creación de una forma de expansión del capitalismo que se va a traducir en 3 clases de empresas internacionales, que serían las multinacionales etnocéntricas, aquellas que tienden o tienen más relación o una relación estricta con su propia nación, como son, por ejemplo, las multinacionales americanas; internacionales policéntricas, como suelen ser las europeas; otras de ámbito incluso más general, que serían las EMTs, las empresas multinacionales geocéntricas. ¿Qué entidad tienen este tipo de empresas? Puede decirse que a nivel de hoy hay unas 37.000 o 37.500 empresas multinacionales. ¿Qué peso pueden tener? Pensar solo que la infraestructura de estas empresas alcanza el 2,1 billones de dólares americanos, es decir, 2,1 millones de dólares americanos. Y esto comparado con el Producto Nacional Bruto concreto de naciones o de continentes, puede decirse claramente que esta infraestructura equivale a 2 veces el Producto Nacional Bruto de toda Latinoamérica. Hay que pensar también que estas empresas multinacionales controlan con demasía
más del resto del comercio mundial en el que se encuentran, comercio que por parte de ellas en el año 92 equivalió a 5,8 billones, también millones de dólares americanos. Y baste dar el dato de que los 500 grandes monstruos de estas multinacionales tienen ventas superiores a más del 50% del Producto Interior Bruto de Norteamérica, lo que quiere decir 10 veces el Producto Interior Bruto de Latinoamérica y 25 veces el Producto Interior Bruto de una nación como el Brasil, una nación tan grande como el Brasil, que ella por sí sola representa un continente. Es algo que rebasa toda posibilidad de imaginación, y hay que pensar que todo esto se ha venido realizando lentamente, repito mi palabra anterior, mi frase anterior, a la chita callando, como quien no quiere la cosa, y solamente cuando ha llegado a un grado de desarrollo tal que amenaza ya el dominio total, es cuando estos datos empiezan a saltar a la superficie. En conjunto, puede decirse que las fortunas de estas multinacionales equivalen a 31.000 billones de dólares americanos, es decir, 31.000 millones de dólares americanos. Y si se quiere tener en cuenta o considerar hasta qué punto en los niveles nacionales pesan, baste pensar que entre 1981 y 1991 el crecimiento americano económico se basó en un 90% en las exportaciones, y que de este 90% las multinacionales americanas se llevaron el 66%. De manera que esta es la cuestión real, las habas cocidas, los datos que están ahí. ¿Quién controla fundamentalmente esto? Se sabe que son los países del G7, los países del grupo de los 7, que son, pues, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Estos siete personajes, estas 7 naciones, controlan prácticamente la vida económica del mundo. Hay que pensar que de esos 500 grandes representantes de las multinacionales que dijimos que se llevaban más del 50% del Producto Interior Bruto americano, de ellas, de esas 500 grandes, 435 pertenecen a países del G7. Lo que quiere decir, una vez más, cómo la economía y el poder está girando en torno a unos polos muy determinados y muy concretos. Bien, son ellos, este G7, los que, utilizando el Fondo Monetario Internacional, utilizando el Banco Mundial y utilizando la Organización Mundial del Comercio, se plantean el dominio de toda la Tierra. Ellos son los que tienen capacidad de estrangular cualquier tipo de economía, los que tienen capacidad de implantar cualquier tipo de régimen político donde les convenga y en la forma que les convenga, y los que desde el punto de vista del dominio de los medios de comunicación tienen la posibilidad de influir en lo que podríamos llamar la enajenación mental de carácter universal a través de los medios de comunicación controlados por ellos. Podría decirse que estamos en la tercera era del capitalismo. Partiendo del capitalismo inicial, el segundo sería la segunda gran revolución industrial de finales del siglo pasado,
y pasando o atravesando el término de la automación con la computerización de la economía. Esta actual constituye la tercera época del capitalismo. Un capitalismo que sabemos que ha venido cambiando de faz, cambiando de cara constantemente desde que nació, adaptándose constantemente a ese perpetuum mobile, ese cambio permanente, y adaptando también con arreglo a las necesidades que ese cambio permanente iba estableciendo, adaptando las estrategias oportunas que culminaran precisamente en eso, en el establecimiento de esas doctrinas que hoy son de una manera y mañana son de la manera que ellos quieran determinar. Hay que pensar que en esta época en la que estamos de neoliberalismo absoluto, neoliberalismo a ultranza, que busca la libertad de los mercados a toda costa, no se llega a ella sino después de haber pasado por una etapa muy larga de proteccionismo en el campo de la economía americana y británica. Es decir, que son justamente estas economías que adoptan una táctica en el momento que les conviene y de la forma que les conviene y pasan a la táctica contraria en cuanto entienden que tienen los elementos suficientes para abordar esa táctica contraria. Sin embargo, estos propugnadores de los mercados libres, estos defensores a ultranza del neoliberalismo más feroz, sin embargo, no practican propiamente este mercado libre a toda costa. Puede decirse hoy, está perfectamente controlado, que el 40% del mercado mundial no es un mercado libre, sino que es un mercado interempresarial. Por lo tanto, un mercado donde aquellas empresas que no tienen participación dentro de ese grupo quedan completamente en situación de tránsito, en situación de ausencia, mejor dicho. De manera que para los capitalistas puede decirse que terminar de definir este proceso es pura y simplemente una cuestión de tiempo. Cerrar este proceso en el que, lógicamente, no se puede prever otra cosa que la creación de un organismo internacional que eficazmente controle el mundo entero y reduzca los estados actuales a puros elementos auxiliares de esos que ellos entienden como necesidades del desarrollo universal. Para ello es necesario que procedan a un sistema de privatizaciones totales, sin ninguna clase de niveles de oposición, ninguna clase de limitaciones. Puede decirse que desde el año 87 se han venido privatizando en el mundo alrededor de 8.000 empresas, 8.000 grandes empresas. Se cuenta la anécdota que por lo demás no es una anécdota banal, es una anécdota real, que el presidente mexicano Salinas de Gortari, acuciado por las grandes empresas y muy bien arropado por sus jueces, como es propio, procedía a hacer privatizaciones de este tipo en un ritmo de 25 minutos cada una. De manera que este sistema de privatizaciones es justamente lo que corresponde al desarrollo del capitalismo en el momento actual. Es por lo demás un desarrollo normal dentro de lo que podríamos llamar la esencia del capitalismo. El capitalismo naciente cuando se desarrolla en el siglo pasado, a finales de siglo, a partir ya de los años 70 del siglo pasado, empieza el desarrollo del capitalismo en forma de desbancar completamente a la pequeña y la mediana burguesía. La creación de los trusts y de los grandes cárteles es
una cuestión de la época. Se trata de un poco a socaire de vender el mejor producto y de vender también el producto más barato, ir desbancando a aquellos que son opositores, que son competidores en la producción, hasta que se domina un mercado determinado. Cuando ese mercado determinado se ha dominado, entonces ya el producto no viene marcado por la libertad de competencia, el producto viene marcado por las necesidades que el propio cártel, que el propio trust se imponga o pretenda para sí mismo. Es por lo tanto el desarrollo normal, un desarrollo que apunta primeramente a culminar este proceso que acabamos de definir o de describir a niveles nacionales, pero el capitalismo es una forma de organización que no puede vivir en quietud. El capitalismo vive necesariamente del desarrollo y del movimiento. Y por lo tanto, cuando llega al tope de la frontera nacional, está necesariamente obligado a saltar la frontera nacional. Este es, por lo tanto, la creación del capitalismo multinacional en las diversas formas y facetas en que viene presentándose. Bien, en este panorama, en esta situación de desarrollo de la producción y de la distribución, hay una organización creada en 1960, la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que es el verdadero ojo avizor del capitalismo. Es como la institución que prevé todos los pasos del capitalismo y que aconseja constantemente al capitalismo, no solamente en el sentido de discernir qué es lo que puede dar de sí productivamente una determinada actitud, una determinada actividad, sino también la serie de transformaciones que hay que realizar en el sentido de la producción, lo cual implica las relaciones laborales, para convertir el desarrollo capitalista no solamente en un instrumento de producción, sino en un instrumento de dominio político. A esto es a lo que los consejos de la OCDE conducen. Hoy día tiene previsto esta magna institución una especie de ataque a lo que ella llama los mimados trabajadores del Occidente. Estos mimados trabajadores del Occidente que tienen sueldos exorbitantes. Hay que ponerles coto, hay que limitar los salarios por encima de todo. Bien, para ello es necesario, calculan, quizá con el tiempo, variablemente, oscilando, llegar a una especie de 30% de paro obrero casi estacionario. Y hacer una serie de transformaciones que en el tránsito en el que nos encontramos posiblemente pueden dejar hasta 1/3 de la población mundial virtualmente sin medios de subsistencia. Les importa poco a esta clase de teorizadores del desarrollo capitalista. No es algo que pueda imaginarse fácilmente, pero todos nosotros tenemos acceso a la televisión y ya sabéis lo que veis en la televisión cuando nos presentan los panoramas latinoamericanos, los panoramas de los guetos, de las favelas, los panoramas africanos, los panoramas hindúes, en fin, los panoramas estos del tercer mundo, que es un poco quizá lo que tienen en mente estos hombres para todo el orbe conocido. Naturalmente que estos hombres que están en contra del salario o de lo que ellos llaman aristocracia del salario generalizado,
lo hacen simplemente para la gran masa de producción de carácter obrero. Ellos están obligados necesariamente, están obligados a cultivar el aristocratismo del salario, porque de otra manera no tendrían gente con capacidad adquisitiva para la necesidad productiva en la que el capitalismo se encuentra. Es decir, que para que el capitalismo pueda seguir siendo un poco el director de la sociedad de consumo y de la sociedad del espectáculo, es necesario que haya quien consuma, pero con un gran paro obrero. No puede haber gran cantidad de consumidores generalizados. Sin embargo, eso que dejan de consumir, digamos, la clase obrera en el sentido generalizado, es necesario que por vía de la intensificación sea llevado a cabo por una pequeña élite justamente de esos aristócratas del salario, que ellos además tienen mucho interés en que ese crecimiento de los salarios vaya produciéndose en determinadas dedicaciones que según ellos tienen futuro, según ellos, y es en realidad que sí que tienen futuro. Concretamente, que sean dedicaciones dedicadas a la informática. En muy poco tiempo la informática dominará el medio productivo internacional, a la brotología, la ciencia de la alimentación, porque estamos ahora en una población de 6.000 millones de habitantes, podemos llegar en no muchos años a 10.000 millones de habitantes, y alimentar a 10.000 millones de habitantes es una cosa realmente seria. Que estén también implicados en la ingeniería genética, en la tecnología espacial y en los nuevos materiales. Estos son justamente los ámbitos en que aconseja la OCDE que se desarrollen estos grandes salarios, que la figura del aristócrata del salario pase justamente por estos ámbitos. Y estos son justamente también los que con su incremento de producción pueden ser los archiconsumidores que sustituyan a esa consumición, a ese consumo generalizado que ha dominado en la sociedad llamada de consumo. Tiene también mucho interés el Consejo de la OCDE en el sentido de que las nuevas tecnologías sean blindadas respecto a la curiosidad de los trabajadores en las propias tecnologías. Es decir, que siempre desde el nacimiento del capitalismo y del antagonismo del capitalismo, es decir, del movimiento obrero organizado y consciente que va camino de la superación del sistema capitalista, siempre se ha dicho que la revolución sería posible cuando la clase obrera tuviera la facultad de dominar el circuito total de la producción. Y esto sigue siendo una realidad en estos términos. Por eso ellos tienen mucho interés en que la clase obrera en general no disponga de este conocimiento, que las tecnologías en torno a las cuales se mueva el aparato productivo y distributivo estén perfectamente blindadas y al margen de la curiosidad de los ojos obreros en un sentido o en otro. Esto es lo que estos hombres proponen, y junto a esto vienen proponiendo también tres figuras tendentes a romper el concepto de clase. Por un lado, el paro obrero, al que aspiran, ese paro obrero del 30% en su ideal. Por otro lado, el concepto del obrero trashumante, el obrero que hoy trabaja en Zaragoza, mañana trabaja en Sevilla, pasado trabaja en Badajoz, y que no radica, que no echa raíces en ninguna parte y que por lo tanto no puede llegar a formar parte de organizaciones determinadas
y a formar parte de los movimientos obreros concretos en los que se encuentra. Y por otra parte, la idea del trabajador en precario, la idea de precariedad, que ya es un escándalo en Europa, que alcance niveles del 30% cuando en España puede llegar a alcanzar normalmente el 50 y el 60%. Esta precariedad en la que el que ha conseguido un trabajo pues está constantemente preocupado de saber que dentro de un día, 2, 3, 15 días o 3 meses va a terminar ese trabajo y tiene que buscar otro, y cuando acabe ese otro tiene que seguir pensando en el otro, y es una forma de tener constantemente enajenada, constantemente preocupada por el deseo de subsistencia. Es decir, que si hasta ahora un poco el ideal obrero era el ideal de la seguridad, trabajo fijo, hogar fijo, ámbito de existencia fijo, compañeros fijos, organización fija, proyecto fijo, si ese era el ideal, porque ese era el ideal, camino de una transformación cualitativa de la sociedad en el orden político y en el orden económico, justamente ahora se hace lo contrario. Se está inoculando en la gente el ideal de la desigualdad, el ideal del desequilibrio, el igualdad de la aventura, el igualdad de la búsqueda. Es decir, que de alguna manera estos hombres con este proyecto a donde nos están conduciendo es, digamos, a casi 1 millón de siglos atrás, cuando los hombres eran puramente cazadores. Es decir, cuando vivían de la caza, cuando ni siquiera conocían la agricultura, que fue, digamos, la dedicación que les fijó a un lugar y que les fijó a una técnica de producción y que les fijó incluso a una organización de reunión que fue sobre la que se constituyó toda la historia universal. Parece que ahora lo que quieren es esa mentalidad de cazador, que hoy caza en Zaragoza, mañana caza en Berlín, pasado caza en Ciudad del Cabo, etcétera, etcétera. Ese hombre moviente al que inoculan naturalmente también por medio de sus aparatos ideológicos el deseo del consumo, el deseo de hacerse el chalet, el deseo de hacerse con todo aquello que la producción de la sociedad consumista va poniendo a su alcance. Se trata entonces de una depreciación del concepto de obrero. El concepto de obrero, el obrero ha sido siempre una mercancía, puesto que ha sido un empleado de un empleador, ha vendido siempre su fuerza de trabajo. Pero cuando el obrero tenía capacidad de reunirse, capacidad de extenderse, capacidad de proyectar sobre la sociedad un ideal de transformación, este obrero tenía su libertad porque era más dueño de sí mismo, más dueño de su ideal y más dueño de sus actos. Ahora se habla con toda desvergüenza, se habla de los obreros como recursos humanos. Son recursos humanos lo mismo que son recursos naturales, recursos del sobresuelo, recursos del subsuelo, recursos de la atmósfera, recursos espaciales. Todos son recursos, y entre esos recursos materiales el obrero es un recurso más, recursos humanos. Una situación que es inaguantable, y esa situación que es inaguantable, la gente empieza a ser consciente de ello. La gente se reúne en Seattle en diciembre del 99 frente a esto, se reúne en Washington, Columbia, se reúne también en Bolonia, se reúne en Praga. Hay ya una concienciación universal que se va formando penosamente porque está atravesada por condicionamientos políticos, pero se va formando de hecho y va luchando contra aquello que la Organización Mundial del Comercio considera como una naturalidad. La Organización Mundial del Comercio considera que un Estado que rebaja los costes de trabajo encarcelando y matando activistas sindicales no hace nada malo. Considera que el trabajo infantil, incluso la mano de obra esclava, es aceptable y que no deben ser cuestionados en las negociaciones de comercio.
Considera que las leyes de protección del ambiente son injustos obstáculos al comercio. Considera que los estados deben ser castigados por la violación de los derechos de patente, pero no por la violación de los derechos humanos. Considera que sus medidas, las medidas de la Organización Mundial del Comercio, deben ser mantenidas en secreto y blindadas también a los ojos entrometidos del pueblo trabajador, el cual debe siempre vivir sin rechistar bajo los efectos, bajo los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Bien, hay pues una situación totalmente dominada por la economía, pero este dominio de la economía tiene naturalmente su traducción a la política. No puede ser de otra manera. Digamos que la política es la larga sombra que el capitalismo va proyectando en su desarrollo. Y los cambios de la política vienen justamente condicionados en esta serie de variaciones. Si queremos darnos una idea de la presión del dominio de este tipo de organizaciones, 6 empresas multinacionales, como puede ser la General Motors, la Exxon, la Shell, la IBM, como puede ser también, digamos, la Mitsubishi o la Matsutika, y como puede ser también la Shell y la Ford. Estas empresas controlan el Producto Nacional Bruto, o producen una riqueza equivalente al Producto Nacional Bruto de 6 grandes naciones, como puede ser Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Noruega, Chile o Nigeria. Asusta ver la capacidad de producción, la capacidad de dominio que tienen estas empresas nacionales en relación justamente con las naciones habituales. Bien, aquí interviene la cuestión de los medios de comunicación. En los años 70, 80, la UNESCO trató de hacer un cambio de organización comunicativa, y era un cambio que realmente podía ser interesante, en cuanto que de él podía deducirse una mayor confianza en las noticias y una mayor relación entre la comunicación y la formación de las personas. Estados Unidos y Gran Bretaña vieron en este proyecto de la UNESCO un gran peligro para sus propios medios de comunicación, sus propias multinacionales de la comunicación, y lo que hicieron fue cortarle el grifo, cortarle la espita, dejar de subvencionar a la UNESCO, con lo cual la UNESCO entra en declive, no puede seguir funcionando, tiene que abdicar, tiene que cambiar de proyecto, y si quiere seguir viviendo y si quiere seguir realizándose como organismo, tiene que aceptar las directrices que le mandan las multinacionales de la comunicación americanas y británicas. Esto es una idea, eso está ahí. Bien, hay otras cosas que, por ejemplo, Chomsky, en su obra La pasión por los mercados libres, nos cuenta respecto a las privatizaciones y respecto a lo que estas privatizaciones tienen como dominio o como sombra de dominio. Nos dice, por ejemplo, que Andrew Globe, que es un hombre de la Intel CO, presidente, refiriéndose a Internet, entiende que Internet es el gran cambio, la gran esperanza, y dice que en torno a ella van a proliferar las grandes dedicaciones productivas que se mueven en ella, concretamente los productores de computadores, los productores de ordenadores, los servidores de conexiones en Internet y también las empresas de publicidad a la que él pertenece. Esas empresas de publicidad
que ganan ya al año en Internet 350 billones, millones de millones al año. Y que él considera que Internet debe ser cambiado en el sentido de proceder a estructuras de privatización para convertir a la Internet en un oligopolio. De manera que, como ven, las empresas multinacionales se ciernen sobre todo aquello que tiene futuro, sobre todo aquello que tiene realmente raigambre, que tiene una estructura fuerte y suficiente como para seguir perdurando en el mundo y siendo eficaz en el mundo. Vemos también, por ejemplo, es otra noticia que nos da también Chomsky en esta obra, que el gobierno del Brasil tiene una empresa, la empresa Vale, con V, Vale, es una empresa del uranio, del hierro, de otros metales, tiene también sucursales industriales, sucursales de transporte. Es una de las 6 empresas latinoamericanas que se cuentan entre las 500 empresas mundiales más beneficiosas, más saneadas. Esta empresa en 1996 ganó 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares en un año. Pues bien, la privatiza. La privatiza además contra el consejo de los peritos, pues de los peritos ingenieros de la Universidad de Río, por ejemplo, que dicen que es una barbaridad. Quiero decir que hasta ese punto las empresas internacionales de carácter multinacional presionan sobre los estados para hacerles prácticamente desistir de todo lo que puede llamarse una postulación, una idea nacional del desarrollo económico. Bien, todo esto ya a nivel de la Segunda Gran Guerra, un secretario de guerra norteamericano, Stimson, ya dijo: a partir de ahora todas las estructuras de los sistemas internacionales deben desaparecer excepto el nuestro. De manera que el imperialismo americano estaba ya claramente dibujado en todo esto. Por eso sus empresas multinacionales dentro del G7 exceden, por ejemplo, son 5 veces más rentables que las empresas japonesas, que lo son mucho. Bien, hay por lo tanto un deseo de transformación total. Ese deseo de transformación total pasa por la destrucción de los estados en cuanto que estados. Bueno, nosotros no podemos decir que somos altos defensores del Estado, ni altos ni bajos. El Estado, pues, es la gran estructura que, digamos, ampara, defiende siempre a los poderosos de la sociedad, concretamente al capitalismo. Por lo tanto, una actitud antiestatalista es una actitud lógica dentro de aquellos que apetecen un cambio cualitativo de la sociedad. En este caso es Alfonsín, es el político argentino, el que se hace cargo de este ataque, de esta presión enorme de las multinacionales, de los poderes internacionales sobre los estados, y dice claramente y sin ambaje que el Estado llega simplemente a ser pura y simplemente un Estado gestor de cosas que no ordena él mismo, sino que le vienen impuestas. Pone en práctica situaciones y hechos que le exceden a él mismo. En esta situación, el Estado es simplemente un instrumento auxiliar de esas multinacionales organizadas. De manera que, si queremos ver a nivel internacional, podemos decir que el G7 le hace alguna sombra al Consejo de Seguridad por la presencia de Rusia y de China, pero es una presencia, una resistencia puramente, si no puramente formal, por lo menos no es una resistencia que pueda significar una oposición verdaderamente seria a los proyectos del G7, en el sentido de que tanto Rusia como China, pese a su
grandeza militar, tienen una grandísima debilidad económica, y esa grandísima debilidad económica les hace constantemente dependientes del mundo boyante en el ámbito económico que está representado justamente por el Occidente. De manera que esas oposiciones de los vetos de China y de Rusia en casos concretos tampoco son definitivos. Y las oposiciones que pueda hacer el tercer mundo, por ejemplo, son también oposiciones puramente normales. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, que en el Fondo Monetario Internacional, al que pertenecen 150 países, su capacidad de decisión, su capacidad de voto depende de su aportación. Pues bien, los 7 grandes controlan el 40% de toda la votación de los 150. De manera que con esa capacidad de estrangular cualquier economía, con esa capacidad de anular cualquier tipo de gobierno o de propuesta económica, es realmente el G7 el que gobierna el mundo. G7 gobierna el mundo de esta manera, y frente a él pues hay unas regiones, digamos, marginalizadas que le exceden, que puede llegar a pensar en ellas como un mundo de recolonización: Europa Oriental, la Asia neocolonial, África, Latinoamérica. Son todo ello, como constitutivos del tercer mundo, son también un campo que sirve para lidiar y paliar las contradicciones que se vayan formando entre los diferentes bloques. Si hay fricciones y contradicciones inevitables entre el bloque americano, el bloque europeo, el bloque japonés, bien, todas esas contradicciones pueden evitarse si dicen: vamos a repartirnos la piel de ese granoso que es el tercer mundo. El tercer mundo nos va a dar una mano de obra de, no tardando mucho, 6.000 millones de habitantes. Esa mano de obra nos va a abaratar los precios de los costos en un 100%. Ese mundo, también ese crecimiento, esa aportación, permite a ese mundo recapitalizarse de manera que pueden llegar a, por lo menos, a empezar a pagar la deuda externa que de otra manera no podrían llegar a pagar nunca. De manera que, por un lado, mano de obra barata, amenaza sobre Occidente, Occidente mediatizado por ello, esos niños mimados del Occidente de que habla OCDE tienen que bajar los humos frente a esta mano de obra que ofrece, por ejemplo, Marruecos, Nigeria, cualquier pueblo de estos. Y, por otro lado, también es una fuente de recapitalización de los propios poderosos, en cuanto que pueden empezar a pagar una deuda externa que de otra manera no podrían pagar de ninguna manera. Para que esa es la situación. Para ello se necesita entonces también la creación de unas determinadas estructuras de carácter político. ¿Cómo aparecen estas estructuras? Bien, estas estructuras son un hecho real, son una cosa real. Estas estructuras, por ejemplo, en 1947 vemos formarse la CECA. La CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la creación de Schuman y de Adenauer, es, digamos, un fundamento realmente político. No es del año 47, es del año 50. Del año 47 es el Benelux, es decir, la unión económica de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que realmente es el antecedente y que era una condición previa para poner en marcha el Plan Marshall, que es de 1948. De manera que la CECA, el Benelux, precedente de ello, el Benelux previo, el Plan Marshall, quiero decir, a continuación el Acuerdo Monetario Europeo, a continuación el Euratom, a continuación la Comunidad Económica Europea. De manera que todo esto y el acuerdo de la resolución de carácter aduanero, todo esto va poniendo el mundo en una situación absolutamente nueva. Por ejemplo, en 1962 el presidente americano ya tiene capacidad para
anular un 50% de los aranceles económicos y con relación a Europa un 100% de los aranceles económicos. Se está preparando el terreno para esa libertad de comercio. Bien, pues junto a esto existen estructuras que ya están consolidadas unas, otras son estructuras en cierres. El mercado común es una estructura europea, me refiero, es una estructura que parece que se va consolidando progresivamente, pero frente a ellas hay también otras estructuras. La estructura, por ejemplo, de la OCAM, que es la Organización Común Africano-Mauricia, que es temporal, fracasa. La organización ODECA, que es la Organización de Estados Centroamericanos, también fracasa. Y la organización OECS, la Organización de Estados del Caribe Oriental. Son, por lo tanto, estructuras que se van formando, van desapareciendo o se van consolidando, pero estructuras que van dando un poco la imagen política que es la requerida justamente para esa evolución económica de la que acabamos de hablar. Bien, ¿cuáles hay de carácter político? Por ejemplo, la OSPAA, la Conferencia de Bandung de 1955 en contra del imperialismo, y más constantes la OUA, Organización de la Unidad Americana y Africana, quiero decir, y la OEA, la Organización de Estados Americanos. He aquí entonces cómo se van constituyendo las estructuras políticas necesarias que van justamente creando la posibilidad de que las necesidades económicas vayan siendo controladas cada vez más por estructuras cada vez más superiores, de las cuales los estados pasen a ser simplemente subsidiarios. Es decir, que los estados nacionales, con el tiempo, no sabemos cuánto, pero no será tampoco mucho, lo podemos ver ahora, por ejemplo, en las relaciones europeas, no tardando mucho, los estados van a ser puramente subsidiarios de ese gran poder. Quiero decir que si tenemos el poder administrativo de carácter municipal, el de carácter territorial y el de carácter provincial y de carácter territorial, también el Estado central, los actuales estados centrales van a ocupar ese mismo puesto en un rango superior, pero no habrá ninguna diferencia de grado, o mejor dicho, serán solamente una diferencia de grado, pero no una diferencia de esencia la que haya entre esos diferentes poderes. También entonces los estados estarán supeditados justamente a los imperativos de esos poderes comunes. De manera que esa será la situación y esa será, digamos, lo que espera propiamente al mundo. ¿Qué hay frente a esto? Podemos aspirar a una transformación del mundo. Eso ya depende de nosotros. Quiere decir, un sentido internacionalista existe en la clase obrera desde su propia creación. En 1864 se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, una asociación de carácter económico y social, y esta asociación justamente prevé la internacionalización de las organizaciones, de los privilegios, de las formas de lucha, de las formas organizativas en su conjunto. Esta organización, naturalmente, por esas mediaciones políticas, cambia en 1889, la segunda ya una organización claramente política, la organización de 1919, la tercera organización creada después de la Revolución Rusa, la de 1938 creada por Trotsky en México, las diferentes organizaciones internacionales que tenían de realidad y que tenían de común, bueno, de común la necesidad de organizar a nivel internacional los intereses de carácter obrero. Bueno, pues la diferencia de condición de los capitalismos en diferentes naciones da lugar a diferentes proletariados. Esos diferentes proletariados se mueven en una órbita de intereses diferentes y muchas veces combaten entre sí. Muchas veces, digamos, incluso son organismos hostiles que impiden la realización de un ideal común. Bien,
Entonces el internacionalismo, podemos decir que desde el punto de vista obrero es una idea, es una aspiración, la aspiración de la formación de un mundo, digamos, una familia universal, solidaria, pero no es suficiente. Además hay que ver, por ejemplo, la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, donde muere prácticamente es en 1914. 1914, cuando estalla la Primera Gran Guerra, los socialistas de Alemania se van con los alemanes, los franceses con los... etcétera, etcétera. Cada elemento socialista se va con su respectiva nación. Prácticamente no lo hay. Cuando revive en 1922, la Internacional Socialista es prácticamente una internacional que ha renunciado a la, digamos, a la organización universal obrera. Es una organización que ya prácticamente ha convivido con el capitalismo, no considera que el capitalismo sea nada malo, algunos llegan a hacer verdadera apología del capitalismo y por lo tanto no suponen un cambio cualitativo en lo social. Stalin liquida la organización de 1919 en 1943, también por razones políticas, para que los aliados le usen, le apoyen, y la transformación de la Tercera Internacional en Cominform también sucede, también encuentra su muerte en 1956. De manera que prácticamente los movimientos internacionales quedan destruidos, no existen, y el único movimiento internacional que muy debilitado queda con esas características puede ser la reviviscencia de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1922 en Berlín. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la actual situación y la de entonces? Que la de entonces no ofrecía coyunturas reales materiales para identificar y coaunar los intereses de los obreros. Hoy día sí. De la misma manera que, por ejemplo, en el desarrollo del sindicalismo, el sindicato de oficio es superado rápidamente por el sindicato de industria. El propio sindicato de industria es superado rápidamente por la Federación de Industria. En el propio desarrollo nacional, también ahora, en el desarrollo internacional, es justamente donde esas federaciones de industria de carácter nacional se convierten en federaciones de industria de carácter internacional, lo cual da lugar a una organización de tipo verticalista. Pero junto a esta organización de tipo verticalista está también la organización de tipo horizontal que une organizaciones de base de carácter obrero. Naturalmente que frente a esto el capitalismo tiene también su baza en la manga. Lo que quiere el capitalismo es integrar justamente a las estructuras obreras. Los sindicatos obreros, por ejemplo, los integra. Por ejemplo, no podemos decir que sea nada extraño ni nada imposible el que la CES, la Confederación Económica de Sindicatos, o la Confederación Europea de Sindicatos, sea un instrumento más de los que constituyen el sistema capitalista. Hoy vemos claramente que los partidos políticos forman parte del sistema en cuanto que están subvencionados por el propio sistema, en cuanto que un Arenas, por ejemplo, puede oponerse a la manifestación andaluza en contra del Tailles. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos han convocado la manifestación con dineros públicos, esos dineros públicos que el ayuntamiento puso para fletar autobuses, dar bocadillos, etcétera, etcétera. De manera que, ¿qué le echa en cara? Le echa en cara que con mi dinero, con el dinero que yo te doy, estás financiando una cosa contraria a la mía. Bien, esto no es muy frecuente. Normalmente, cuando uno recibe un dinero, el que manda es el que da el dinero, y el que está sometido a él es el que recibe el dinero. Esto es lo que condiciona, digamos, la absorción, no ya a un partido concreto, sino al sistema en su conjunto de partidos políticos y sindicatos. Esto es una realidad, y a esto tratarán. Pero pese a esto, si medimos, por ejemplo, las oposiciones que se vienen haciendo a esto, en Shettel, por ejemplo, pues sí, está
está la gran central americana. Allí vemos, por ejemplo, pues al presidente del Labor Council de Washington arengando a los obreros y en contra de los organizadores. ¿Por qué? Sencillamente porque entienden que no puede hacerse una organización internacional a costa de rebajar los salarios, no puede hacerse una organización internacional a costa del trabajo infantil, a costa del trabajo propiamente esclavizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quitamos el trabajo infantil, el trabajo esclavizado y subimos los salarios a determinados individuos, el presidente del Labor Council de Washington no tiene nada que oponer. Los sindicatos americanos no tendrían nada que oponer. Esto quiere decir entonces que el sistema tiene una capacidad de integración y de absorción de los que normalmente eran opositores, eran tradicionales opositores. Y esto es una baza a favor del capitalismo. De esto no cabe ninguna duda. Bueno, también en el campo de, digamos, de lo que puede ser la defensa del medio ambiente, en el campo de la ecología, encontramos también una ecología de carácter social, de carácter revolucionario, y encontramos una ecología de carácter de conservación. Póngame usted un arbolito más aquí, sanéeme usted este río, etcétera, etcétera, y eso lo puede hacer perfectamente el capitalismo también. Luego el capitalismo tiene capacidad justamente para eso. Y lo mismo ocurre con las ONGs y con etcétera, etcétera. De manera que de lo que se trata es sencillamente de ver cómo la clase obrera llega a un tipo de conciencia que vea con claridad este gran peligro de la organización internacional, que es prácticamente un nuevo imperialismo, y entienda que ha de recurrir a una nueva forma de organización donde el falso orden sea sustituido por el verdadero orden, pero que únicamente puede constituirse un nuevo orden y un auténtico orden con la destrucción del antiguo orden. Esta es la condición fundamental para que pueda existir un cambio cualitativo. De manera que esta es la cuestión. Frente a esto, yo, por ejemplo, no he estado en Szeptyl ni en Praga, pero he estado en Bolonia. En Bolonia sí he estado y he visto la forma de actuar de la policía. Bueno, Clausewitz, el gran teórico de los movimientos tácticos militares, queda chiquito con las nuevas formas de organización. Es decir, ver a los helicópteros parados prácticamente en el aire, pero parados, y diciendo, ahí hay un grupo de no sé cuántos, allí tal, y por allí se están moviendo de aquella manera. La policía perfectamente organizada en los alrededores, atendiendo a estos mandatos, digamos, a estas informaciones de los helicópteros, controla perfectamente la cosa. Es una diferencia tal y tan enorme que la consecuencia a la que uno llega es que hoy día el enemigo no es el enemigo de la nación, el que está al otro lado de la frontera. El enemigo está dentro de casa, y hay que tratar al que está dentro de casa como verdadero enemigo, y para él hay que tener unas estrategias determinadas, unas tácticas concretas que puedan, prever la revolución social. Esa revolución social que por parte de la OCDE la cree que está ya bien determinada. Para la OCDE se trata de conseguir una sociedad donde haya una renta per cápita de $25.000 anuales. Si hay una renta per cápita de $25.000 anuales, aunque esa renta per cápita no afecte, digamos, al 100%, sino que, digamos, una cantidad determinada de consumidores sí tiene eso, pero la enorme mayoría no tiene nada más que, digamos, el beneficio de la sociedad de los 2/3, pongamos por caso. Pues bien, en este caso, si se trata de, por medio de esos $25.000 de renta per cápita anuales y de un control policial y un sistema de seguros que haga que el agua te llegue al labio inferior sin pasarte a la boca, es decir, sin asfixiarte del todo, esa es una situación que pueden estar pensando para mucho tiempo. Y en esta situación la pregunta es si las clases obreras tienen capacidad para ser
conscientes de la situación, por un lado, y segundo, si van a tener voluntad, porque no se trata solamente de una cuestión de conocimiento, si tienen voluntad suficiente para, a partir de esos conocimientos, producir una organización suficiente que ponga en peligro este falso orden. Yo dejo de hablar. Bueno, pues iniciamos el coloquio. En todo caso, recordaros que mañana hay una actividad más, también aquí a las 8, un recital de poesía a cargo del equipo de Teatro La Máscara, y que mañana también por la noche hay la cena fraternal en el Sabana, que algunos de nosotros tenemos... Toma palabra, ¿no? Bueno, ante todo yo quisiera saludar calurosamente al profesor García Rúa y paso sin más ya a mi intervención, ¿no? Al igual que los dos que le han precedido, ha hecho un análisis que es bastante riguroso, ha desvestido de las mentiras al capitalismo, mejor dicho, al imperialismo euroamericano, euro-norteamericano, y bueno, yo creo que estos análisis son imprescindibles, nunca se van a acabar, pero paralelamente yo entiendo que es hora ya de que un grupo de intelectuales a nivel global, a nivel planetario, se reúnan, redacten un manifiesto al que los que no somos intelectuales nos podamos ir adhiriendo, los que estamos trabajando, digamos, en el barrio, políticamente, o en la empresa, nos podamos ir adhiriendo y tengamos, si no una guía total, sí unos principios que nos vayan abriéndola un poco el trabajo en nosotros, ¿no? Digamos que la idea es antigua, la idea es una idea que Carlos Marx propuso a Proudhon ya en 1946, la creación de una especie de consorcio intelectual de ideas que tuviera la misión de dirigir al movimiento obrero. Proudhon, en este caso, le contestó que él estaría muy de acuerdo en contribuir, como fuera, a exponer sus ideas, pero nunca en un marco directivo, nunca en ninguna estructura que tuviera la pretensión directiva del movimiento obrero. Es decir, que mientras Carlos Marx entendía un poco que la clase, digamos, el concepto revolucionario está incluso por encima de la clase, es decir, va dirigido a la clase pero puede nacer fuera de la clase, Proudhon entendía que el concepto revolucionario debe nacer dentro de la clase. Entonces yo pienso, estoy convencido de que si la cosa se deja en manos de los intelectuales, vamos de cráneo.